Bendiciones amigos y hermanos en Cristo. Gracias por permitirnos llegar en una oportunidad más a través de esta página del ROI en Evangelio con Salud. Estamos transmitiendo desde Perú, en directo desde Piura, que es la zona regional de Piura. Estamos a 1200 kilómetros de Lima, en la costa norte de el Perú. Y desde algunos otros lugares transmitimos desde México, desde Nicaragua, desde El Salvador y otros países, donde a través de este fanpage de El Roy tenemos el mensaje que queremos compartir con ustedes. Recuerde que no somos una religión, somos personas que estudiamos la Biblia, somos pueblo de Dios que cada día estamos tratando de dar lo mejor y tratando de llegar con un mensaje que nos pueda servir no solo a usted, sino que a mí también, porque nos permite estudiar la Biblia y tener un acercamiento más con Dios. La venida de Jesús está a las puertas, todo se ha dado. Mucha gente se pregunta por qué Jesús nunca anunció el día de su regreso, el día exacto de su regreso. Y la razón es la naturaleza del corazón humano. Si supiéramos el día exacto que Jesús viniese, no tomaríamos en cuenta sus consejos y trataríamos de prepararnos solo cuando faltan los días para irnos, y la idea no es esa. La idea es que usted y yo nos preparemos cada día. ¿Para qué? Para que este corazón cambie, para que Jesús pueda morar en tu vida y en la mía, para que podamos tener una vida distinta, no solo como hermanos, sino como personas y como seres humanos, pueblo de Dios. Hablando de cómo sería la segunda venida de Jesús, hace una pincelada, una panorámica. Dice que sería como en los días de Noé. En los días de Noé dice que se estaban casando algunos y se estaban dando en casamiento hasta el día que Noé entró al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre, dice Mateo. Pero tenemos que entender que no hay nada malo en casarse o darse en casamiento. El hecho de que estas personas se casen no puede ser tomado como una señal de del regreso de Cristo. Muchas personas se casan y eso no puede ser el momento de la venida de Cristo, pero sí como una señal de ese regreso de Cristo, como la gente o como las personas vamos a estar distraídas haciendo cosas que tenemos en nuestra rutina, y no estaríamos atentos a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos deja señales. Las personas estaban ocupadas en la época de Noé en sus trabajos, en sus cosas, que no atendieron el llamado de Noé. Pensaban que Noé estaba loco, nunca había llovido y esas cosas, y cómo va a llover, se burlaban de él. Noé no presenciaba a personas con buenos argumentos, sino que todo, me imagino yo, que era de rechazo, porque el mensaje de Noé no era agradable y supuestamente hasta ridículo podría ser. ¿Quién podría creer en eso tras tanto tiempo de no llover? Que el agua iba a subir hasta cierto nivel y que iban a necesitar de un arca y demás. El mensaje de Noé era impopular. Como hasta hoy el mensaje se vuelve impopular, nada es fácil de aceptarlo de la venida de Cristo. La venida de Cristo está cerca, y los que tratamos de leer la Biblia y eh, en esta época posmoderna entendemos que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es a nosotros poder de Dios, dice Pablo. Así es que usted y yo estamos buscando en la brecha cómo esa palabra de Dios tenga raciocinio en nuestras vidas, porque para los que se pierden es locura. Noé predicó 120 años, primeras dice que le creyeron, pero que después ya no. Quizás otros pusieron dinero a la construcción del arca, ayudaron y demás, y la cosa se puso un tanto difícil. Anoche yo le decía que podíamos leer el versículo de eh, el 18 de Apocalipsis, cuando se da la caída de la Babilonia, la gran ramera, y que aparece Juan dándoles un versículo. Dice: el que oyó otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de esas plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios
se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como os ha dado y pagadle doble, el doble según sus obras, en el cáliz que ella preparó su vida preparable, el doble también para ella. Cuando, cuando Juan escribe en Apocalipsis, salid de ellas, pueblo mío, se ha dado a veces en ciertas congregaciones, en ciertos comportamientos religiosos que Babilonia son las ciudades, un tema un tanto controversial a lo mejor el que voy a tratar. Babilonia son las ciudades y usted y yo tenemos que dejar las ciudades e irnos al campo. En ciertos lugares tiene valor, tiene peso esa idea, como en las grandes capitales, en las grandes ciudades donde la gente está eh, en sus delitos, en sus pecados, podría ser que usted y yo nos separemos de ahí, nos vayamos de ahí, pero no necesariamente esa es la idea. Escuché por ahí, no le voy a decir dónde, pero usted más o menos ya sabe quién es, que cuando te dan Biblia dice salir de ella, pueblo mío, y es que hay que dejar la ciudad, hay que dejar esto y hay que irse al campo, y mucha gente se ha ido al campo y no ha hecho la voluntad de Dios. Si bien es cierto, debemos ser como Abraham, hacer la voluntad de Dios, conversar con Dios y que Él nos prepare para salir. Cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos fue porque Dios le preparó todo y no salgamos como salió en la huida de Lot. Lot tuvo que salir a la fuerza, dice Génesis, porque la situación era difícil. Cuando el Señor dice salir de ella, pueblo mío, está hablando de las cosas que se dan a través de todo un sistema. Normalmente los sistemas son los que atraen y los que nos envuelven y los que nos hacen parte de ese conglomerado y nos comportamos como tal. Entonces, cuando dice ha caído la gran Babilonia y demás, se está diciendo que ha caído un régimen, ha caído toda una organización que estaba de parte de los malos y que estaba dañando al pueblo de Dios. Y Juan entiende que para esta iglesia, para este pueblo, viene una reprimenda, la Gran Babilonia. La Gran Babilonia se le conoce a esta gran ramera, una mujer que de las rameras y las abominaciones de la tierra, dice, le dio de tomar en el cáliz sus abominaciones y demás, y le emborrachó y embriagó a todos. Está hablando de personas, está hablando cuando dice que le dio el cáliz de la inmundicia y demás, está hablando de que puso argumentos, que dice Daniel 7:8-9, que puso argumentos, que se sentó en el trono de Dios queriéndose pasar como Dios, y usted y yo sabemos quién es, y que en ese trono de Dios se permite perdonar pecados, se permite hacer esto, se permite hacer lo otro, y cambió el continuo, cambió las formas de hacer la relación con Dios e hizo y puso lo que él quiso. Ese sistema puso lo que él quiso y entonces ese es el sistema que el Señor quiere que usted y yo cambiemos. Es difícil a todos, ¿no? Pero entonces cuando dice salir de ella, pueblo mío, hay que salir del oscurantismo donde hemos estado viviendo por costumbres, por cuestiones que no son y que debemos de salir de ella. Esas costumbres debemos de buscar más Biblia. Recuerde lo que decía Jehová anoche, en el versículo que leímos anoche, que quería justicia, amar la misericordia y honrar a Dios. Y eso es lo que usted y yo necesitamos. Necesitamos honrar al que hizo el cielo, el mar, las estrellas y todo el que lo hizo a usted y a mí. Y dejar de estar con los argumentos de hombres que no nos llevan a nada. Las costumbres no nos llevan a nada. ¿Por qué? Porque nos enferman y nos llenan de pecado, y lo peor que hacen es que nos separan de Dios. Hay una división del hombre para con Dios porque está haciendo o trayendo argumentos que no son. Y Dios no quiere que usted traiga argumentos distintos. Cuando dice Apocalipsis 18:4, salid de ella, pueblo mío, está diciendo que salgas de las abominaciones que está haciendo la gran ramera. ¿Y quién es esa gran ramera? Aquella iglesia, si podemos hablar de iglesia, que se ha perdido
y que ha venido a poner cosas que no son. Acuérdese que leímos en Romanos un día de estos, Romanos 14 dice que el reino de los cielos no es comida ni bebida, es paz, justicia y gozo por el Espíritu Santo. Entonces, no es asunto de que yo debo cambiar mi régimen alimenticio para irme al cielo. Es bueno tener una vida sana, estar saludables. Yo recomiendo mucho que consumamos muchas verduras, muchas frutas, muchas fibras, buen aire, buen descanso, buen ejercicio, cambiar nuestros hábitos alimenticios, tomar más agua, dormir bien. Son parte de lo que debemos hacer. Y entonces, que eso es bueno, pero no por una circunstancia que yo haga o deje de hacer voy a ir al cielo, no. Recuerde que al cielo vamos a ir por la gracia y la justicia de nuestro Señor Jesucristo y no por tus méritos o los míos, no. Es que yo pertenezco a tal iglesia y ahí dicen que sí, ahí pueden decir todo lo que quieran, mientras que la Biblia tú le lees y te dice otra cosa. El Señor quiere que tú y yo no estemos en una organización donde con las costumbres estemos jugando y con las formas estemos adaptándonos. Él quiere que en el fondo que es Cristo, eso es lo que usted y yo vivamos. ¿Y qué es lo que el Señor quiere que usted y yo vivamos en Cristo? Bueno, el amor, la paz, la conmiseración, la misericordia, ser bondadoso, ser amable, ser honesto delante de Dios y para con los hombres. No quiere el Señor que usted y yo hagamos actividades que eso lo puede hacer cualquier persona. Recuerde que usted y yo tenemos conciencia, sabemos hacer el bien y también sabemos hacer el mal. Y Dios eso lo sabe. Entonces Dios no quiere eso, Dios quiere que usted y yo cambiemos nuestras circunstancias. Y cuando dice salid de ella, pueblo mío, es que no sigamos participando de las cosas que hace esa gran Babilonia, esa gran ramera que usted y yo ya sabemos de quién se trata y que se asienta en el Vaticano y que hace cosas extraordinariamente erradas y que sabe que las está haciendo erradas, pero como tiene a sus seguidores y los seguidores están tranquilos. ¿Por qué? Porque no se mete con ellos. Si a usted le permiten todo lo que usted quiera hacer, entonces usted va a estar atento con esa organización, con esa persona, porque ahí es todo permisivo. Pero si usted llega a otro lugar donde le dicen lo que debe hacer y no lo que quiere hacer, entonces ahí va a haber el problema. Eso es lo que le dice Juan a la iglesia en general, al pueblo de Dios, en el capítulo 18 de Apocalipsis. Salir de ella, pueblo mío, salir de las cosas que está haciendo la gran Babilonia, esa gran ramera, y no necesariamente como se nos ha dicho, porque esa es la leyenda urbana, es que hay que salir de las grandes ciudades, porque en las ciudades está la perdición. También en el campo, si vivimos en lugares rurales que no son urbanos, en el campo también hay perdición. La idea es que de este corazón salgan todas las cosas malas que están ahí, que me están haciendo oposición para estar con Cristo, para estar con Dios, y que yo tenga una vida distinta. Esa es la idea de este versículo del capítulo 18 de Apocalipsis, cuando Juan, el Señor le revela la caída de Babilonia y en el versículo 4 dice, salid de ella, pueblo mío. ¿Para qué? Para que no recibiese las plagas y todo el pago por los pecados que le van a dar a esa gran ramera, a esa gran Babilonia. Sigamos estudiando la Biblia, es buenos momentos para estudiar la Biblia. Recuerde que estamos en momentos difíciles, momentos que el mundo está celebrando ya lo que se conoce y que usted y yo por tradición lo conocemos como la Navidad. Usted y yo sabemos que Jesús no nació en diciembre, tampoco se conoce la fecha que él nació porque no es importante. La Biblia no lo registra, la Biblia no lo retrata. Hay muchos historiadores que dicen una u otra cosa, pero no es cierto, son inventos porque el Señor no lo ha dejado registrado. Pero sí podemos tomar estas épocas que el mundo está sensible. Ellos creen que Jesús nació en Navidad, en estas fechas de diciembre, porque la iglesia de costumbre se los ha dado a conocer, pero no es cierto. Entonces, aprovechémosles para hablarles del amor de Jesús. Si bien es cierto, no nació Jesús en diciembre, pero es cuando la gente se pone sensible, es más receptiva a la palabra de Dios. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Decirles que Jesús le ama, que pueden cambiarlo y que pueden cambiar su situación y tomarlo como único. Y personal salvador suficiente en su vida y que Él va a transformarla. Y cuando esas personas vengan, por muy devotos que sean a la Navidad, al árbol y esas cosas que tendrán su fondo, recuerde que si hay ídolos, decía Pablo que el ídolo no es nada. Usted y yo que tenemos un poco más
de prudencia. Sabemos que un árbol de Navidad, un pesebre, eso no tiene valor alguno porque Cristo es la verdad, el camino y la vida, y entonces eso es un argumento, un artilugio que ha puesto el mundo. Pero pues aprovechemos a las personas que están en estos momentos, porque usted y yo estuvimos, la mayoría de los cristianos, los que somos pueblo de Dios hoy o que tratamos de ser pueblo de Dios, que algunos nos llaman protestantes, salimos de la iglesia de costumbre, de la iglesia católica. Y que a medida que pasa el tiempo, y si no pregúntele a Martín Lutero en 1500 y algo para arriba, que era un cura católico, que a él no lo dejaban leer la Biblia, y no lo dejaban leer la Biblia, y él siendo cura católico les dijo, no, el justo por la fe vivirá. Él empieza a leer Romanos y se maravilla porque ni él ni Martín Lutero tenía la posibilidad de leer la Biblia como usted y yo la tenemos, la tenían en llavada y él iba, cada día se la prestaban de momento y dice la historia que se hace amigo del bibliotecario y el bibliotecario se la prestaba el sábado y la regresaba el domingo en la noche porque la Biblia tenía que estar encadenada. No estaba permitido aún a los curas leer la Biblia. Y tras de eso estaba en latín y en griego. Imagínese usted, estaba en latín y en griego. Y Martín Lutero hablaba alemán. ¿Cómo hacía ese hombre? La voluntad de Dios hacía que ese hombre aprendiera revelación y que el hombre leyera y después se dieron otras circunstancias. Pero usted y yo nacimos de ahí. Esta Biblia, la Reina Valera, la Biblia que usted y yo leemos, es es una de las revisiones que hace, y en la Biblia dice, la hace Casidoro de, de Reina en 1569 y la hace el otro muchacho Cipriano de Valera en 1602. Otras revisiones se dieron ya 1862, 1909 y esta es de 1960. Casidoro de Reina, 1569 y Cipriano Valera del 602, ¿usted qué cree que dónde eran? Eran dos curas católicos que hacen la Biblia, que hacen la revisión de la Biblia, por eso se le conoce como Reina Valera de tal fecha. Y entonces, por eso le digo, usted y yo no podemos hilar tan ralo, porque venimos y procedemos de, no quiere decir eso que no veamos los errores que ellos han estado, estuvieron errores como el pueblo de Dios en la época de Jesús, los fariseos eran más legalistas que cualquier otro y perdían, se iban por las formas y perdían el fondo, no se dan cuenta que en el fondo es Cristo quien salva y no una Biblia. Tú puedes leer tu Biblia, tú puedes cumplir los mandamientos y demás, pero si no tienes amor para con el prójimo, no sirve de nada. El cumplimiento de la ley, dice Pablo, que es el amor. Si tú practicas el amor para con otras personas, para tu prójimo, estás practicando los mandamientos, estás practicando la ley y estás amando a Dios. Porque la persona que ama no está pensando en engañar a nadie, sino está pensando en hacerle bien a las personas. Estamos finalizando esta reflexión que hacemos todos los días con la participación de ustedes, con el permiso de nuestro Señor Jesucristo para llevarles un mensaje bonito. Esto es Evangelio con Salud. Espero que su salud esté bien y si no está bien, empiece ya a ponerle atención porque para que no se contamine su vida, tome lo natural posiblemente, todas las cosas que sean naturales es la mejor comida y trate de en lo mayor posible pues consumir menos sal, menos azúcar, menos arroz, menos gluten que se saca de la harina de trigo, menos maíz, menos refrescos gaseosos y demás, y va a ver que usted va a tener una buena salud. Jesús quiere que usted y yo tengamos buena salud, que mientras estemos en este mundo estemos bien, pero sabemos que el mundo está contaminado y usted y yo nos contaminamos cada día. Así es que hay que ponerle un poco de atención a nuestra salud. Hay que tomar agua, un vaso de agua cada 2 horas, de 6 de la mañana a 6 de la tarde. Hay que hacer ejercicio, hay que evitar el estreñimiento, hay que tomar bastante sol en la mañana. En la tarde necesitamos el sol, quitarnos los zapatos y poner pie en tierra para descargar todas las energías que tenemos, sí, porque somos como un cargador, como un acumulador de batería que así lo podemos hacer. Hay tantas cosas que podemos hacer y si usted quiere más información de medicina nutracéutica, medicina natural, con mucho gusto estamos para servirle. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Todopoderoso, la unción y comunión del Espíritu Santo esté con usted y conmigo para siempre. Recuerde, sea feliz donde quiera que usted se encuentre. Ame, ame, ame. Y después haga lo que usted quiera. Cristo te ama. Bendiciones abundantes. Amén.